Vale, dolor en el pubis. ¿Qué tienes que decirnos? Es una pregunta afirmación, dolor en el pubis. Claro. Bueno, pues mira, es una de las yo creo que es la primera patología que vemos en el curso de los protocolos, la pubalgia. Entonces, bueno, vamos a volver a poner el protocolo para que al final la gente se lo pueda entender sin hacer el curso. No sé si es ¿Qué bueno o malo. parece? Eso sí. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es identificar el síntoma. Entonces, a nivel del pubis, lo primero que tenemos que pensar es qué nervios motores y qué nervios sensitivos son importantes para la zona del pubis. Pues ahora lo veremos. Nervio ilioinguinal, nervio hipogástrico. Sabemos que las pubalgias muchas veces es una descompensación entre la musculatura abdominal y la musculatura aductora. Entonces, ¿qué nervios inerva a nivel abdominal? El nervio espinal T11 y a nivel el aductor inerva el nervio obturador. Entonces, ese razonamiento es el que yo hago a nivel local. Nervio motor, nervio sensitivo y lo traduzco a puntos de acupuntura. Y una vez que hago eso, ahora veremos un vídeo, elijo puntos distales. Entonces, dentro de los puntos distales, que hay muchos posibles, el que hemos visto antes para el elemento tierra, bazo 6, es un punto que en medicina china actúa sobre todo lo que pasa de ombligo para abajo, tanto a nivel visceral como a nivel musculoesquelético. Entonces, bazo 6 es un gran punto a nivel distal para las pubalgias. Y luego a nivel auricular, ya os estoy dando mucho la tabarra hoy, que es una zona muy interesante para trabajar a nivel parasimpático, a nivel reflejo. Entonces, una zona de pelvis, de pubis, también en la oreja, donde podríamos trabajar. A nivel segmentario, el nervio más importante, el primero que me viene a mí en la cabeza para las pubalgias es el nervio ilioinguinal, porque inerva todo el borde medial del pubis, el genito femoral también. Entonces, son nervios, hay que preguntarse de qué niveles segmentarios proceden, ¿no? Entonces, el nervio ilioinguinal procede de niveles L1 y el genito femoral L2, L3 aproximadamente. Entonces, trabajo son niveles. O en vez de aprender de memoria, sabiendo que es un nervio del plexo lumbar, que sé que los nervios del plexo lumbares nacen todos de T12 a L2, a L4, perdón, palpo las espinosas y veo si hay algún nivel que está sensibilizado. Y entonces puedo poner ese punto que está pegadito a la lámina de la transversa, que sería el punto Huatuo, se dice en medicina china. Y luego, como siempre, ves un componente visceral. Las pubalgias muchas veces está asociado a pacientes que tienen nicturias, que se levantan por la noche a orinar, pacientes con prostatitis o en mujeres con incontinencias. Entonces, ves una parte visceral asociada que podríamos hacer lo que hemos dicho antes, complementar el tratamiento. Vamos a ver un pequeño vídeo. A ver, ¿qué tengo? Vale, vamos a ver este mejor. A ver. ¿Lo tienes abierto ya? Lo tengo, pero no lo encuentro aquí para. A ver. Por un momentín, que ya lo. Ahora. Ahora. Vamos a verlo. Entonces, fijaros, aquí tenemos el nervio espinal T11. En medicina china es el hígado 13. Entonces, va a inervar a toda la musculatura abdominal, sobre todo a los oblicuos. Entonces, para trabajar esa descompensación entre musculatura abdominal y musculatura aductora, aquí tengo otro punto que no se ve muy bien la aguja, pero está ahí, que es hígado 10. Entonces, podríamos trabajar hígado 10 e hígado 13, nervio espinal para trabajar la musculatura abdominal, nervio obturador para trabajar la musculatura aductora. Y luego tenemos estos puntos, a ver, un poquito más interno, vesícula biliar 27, que está por dentro de la espina ilíaca, que son ramas del nervio ilioinguinal, que va a dar la inervación sensitiva a todo el borde superior y medial del pubis. Estos son los primeros nervios que os tienen que venir a la cabeza. Nervio espinal, nervio obturador y nervio ilioinguinal. Luego tenemos otro vídeo aquí. A ver, pubalgia, aquí. Punto distal es bazo 6. No, tienes que abrirlo de nuevo, ¿eh? Tienes que compartirlo. Perdón. Sí, cada vez que bajas, cierras uno. Ahora, ¿no? Sí. Ahí tenemos, aquí podemos poner 2 puntos para el nervio inguinal, porque el nervio inguinal sabéis que viene del L1, rodea la espina ilíaca y se mete hacia el pubis y va a dar la inervación sensitiva a toda esta zona. Entonces, aquí son 2 puntos de acupuntura, que es vesícula biliar 27 y vesícula biliar 28, que son ramas del nervio inguinal. Lo ideal es que se le reproduzca al paciente la sintomatología justo aquí, en el borde superior y medial del pubis. Y luego aquí tenemos otra aguja, hígado 13, que sería el nervio espinal T11, y el punto hígado 10, que sería para el nervio obturador. Por así decirlo, con estos dos equilibramos musculatura abdominal con musculatura aductora y con ese trabajamos a nivel más del síntoma, del pubis. Y luego a nivel distal, este es bazo 6, el que estoy señalando aquí, que sería el punto que actúa, sería entre la tibia, por debajo de la tibia, entre tibia y gemelo interno y sóleo, es el punto de influencia de todo lo que pasa tanto a nivel musculoesquelético como a nivel visceral, de ombligo para abajo. Entonces, bazo 6 es el gran punto distal
para trabajar pubalgias o dolores inguinales o problemas de regla. Muy interesante, Bazo 6. Muy bien. Sobre todo esto, bueno, nos lo cuentas en el curso de electroneuroacupuntura, pero además tienes un curso, supongo que específico, donde hablas sobre el suelo pélvico, que no sé si tratarás todo esto también. Claro, sí, mira, justo en la primera edición, si nos dejan y las cosas van bien, el próximo, este fin de semana o el siguiente, la primera edición de ese curso y va un poco destinado a trabajar específicamente, bueno, puntos más concretos, también cosas más de medicina china, de meridianos concretos que actúan a nivel de ginecología, de suelo pélvico y, bueno, entre ellos, claro, Bazo 6 es el gran punto, trabajar a nivel segmentario el nervio tibial, porque al final el Bazo 6, como en fisioterapia suelo pélvico, se utiliza muchísimo neuromodulado porque son ramas del nervio tibial, del ciático, que emerge a nivel sacro. Entonces estamos estimulando a nivel parasimpático el sacro, tanto a nivel, como hemos visto antes, por el ciático y a nivel periférico con Bazo 6. Entonces, bueno, organizamos un poco la información y lo ponemos más específico para suelo pélvico.